Ok, esto no es del todo cierto. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Gracias a God of War, de que los espartanos, al ser amantes de la guerra, adoraban a Ares, cuando lo cierto es que los espartanos también lo odiaban, por lo problemático que resultaba ser. Los espartanos adoraban a otros dioses, adoraban a Artemisa, ya que Artemisa también era considerada deidad de la guerra, adoraban a Apolo y a Atenea, siendo Atenea a quien más respeto le tenían, no a Ares. Aunque supongo que eso debe ser una referencia tipo metafórica de cómo los espartanos fueron el pueblo más belicoso de toda Grecia. Supongo. ¡Ay, ajá! Él lleva los 300 directo a su perdición. Esta es una referencia a la Segunda Guerra Médica, que duró entre el 480 a.C. hasta el 478 a.C. Fue una respuesta directa, aunque tardía, a lo que fue la Primera Guerra Médica del 492 a.C. y el 490 a.C. Ambos fueron conflictos en los cuales el Imperio Persa, o el Imperio Aqueménida en aquella época, realizaron una invasión contra los griegos, y en ambos conflictos los griegos ganaron. Ese conflicto tuvo lugar en las zonas de Grecia, conocidas como Tracia, Tesalia, Beocia, Ática y Jonia. Los beligrantes del lado griego fueron soldados de las polis griegas o ciudades de estado de Atenas, Esparta, Corinto, Tespias, Fócida, Arcadia, Egina, Eritrea, Platea, entre otras. El más famoso de esta guerra es posiblemente Leónidas I de Esparta, quien a sus 60 y pico de años lideró a un total de 300 espartanos contra el ejército de Jerjes I, rey del Imperio Aqueménida. Esto fue durante la batalla de las Termópilas, en las cuales persas, según Heródoto, se estima que entre 150.000 y 400.000. Heródoto exagera al punto de 2 millones. Ctesias da una cifra más cercana a 80.000, y estimaciones modernas apenas llegan a 200.000. Sin embargo, por el lado de los griegos estaban 300 espartanos, los más famosos, 700 tespios, más de 2.000 arcadios, 1.000 locrios, 400 ebanos, 400 corintios, 200 hombres de Fliunte, 80 micenos, más de 1.000 hoplitas focenses. En total, más de 5.200 hombres, según Heródoto, 7.400, según Diodoro Sículo, y según Pausanias, que por cierto, no Pausanias, el pariente de Leónidas, me refiero a Pausanias, un geógrafo de Grecia del siglo II después de Cristo, contemporáneo de emperadores como Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Según ese tipo, 11.200. Sea como sea, lo más importante y recordado de ese conflicto fueron los 300 espartanos, quienes protegieron a la retirada griega junto con 700 tespios, siendo todos aniquilados. Según la profecía, sería gracias a este sacrificio que los griegos podrían ganar la guerra. Ares no solo fue una maldición, también era dios del valor. Los espartanos no se veían así. Ares a nuestro mundo trajo amor, es padre de Cupido. Si bien en algunas versiones se menciona que Cupido era un dios primordial, y en otras versiones Cupido o Eros no era hijo ni de Afrodita ni de Ares, sino de otros dos dioses que no recuerdo en ese momento el nombre. Lo cierto es que la versión más conocida es que gracias a la infidelidad que tuvo Ares con Afrodita, descendieron varios hijos. Por un lado, sus compañeros de batalla, Deimos y Fobos. Por otro lado, la bella Armonía. Y finalmente, Anteros y Cupido, dos dioses del amor que en un inicio fueron rivales, pero después se volvieron panas. Mejores amigos por siempre. El anillo de la amistad. Cuando nace un nuevo dictador, es Ares. Tremendos nombrecitos. ¡Al
¡Aléjate de mí, Satanás! Primero que nada tenemos a Yakubu Gowon, expresidente de Nigeria, nacido en 1934, que aparte de tener el mismo nombre que un futbolista del mismo país, gobernó el país desde el 1 de agosto de 1966 hasta el 29 de julio de 1975, siendo uno de los regímenes más sangrientos de la historia de África. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Luego tenemos a Mengistu Haile Mariam, nacido en 1937, cuando una junta militar tomó el poder tras el derrocamiento de Haile Selassie entre los años 1974 y 1987, él asumió el poder y después se volvió presidente de la República Democrática Popular de Etiopía desde 1987 hasta 1991, cuando fue finalmente derrocado. En el 2008 fue acusado de haber instaurado un genocidio sobre el país. Lo más recordado es la llamada hambruna etíope de 1984 a 1985, una violenta represión contra cualquiera que se opusiese a cuestionar su régimen, y la invasión somalí de 1977 a 1978, en la cual resultó victorioso. Sobra decir, este fue un conflicto de la Guerra Fría, así que ya se imaginan quiénes participaron además. Finalmente, fue condenado en el 2008 a muerte. Me encantaría decir que fue juzgado, pero pues esa es Etiopía y desde el 2008 tiene la sentencia de muerte, pero no se ha muerto. Me mamé, me pasé de puto, me mamé. Kim Il-sung, nacido el 15 de abril de 1912 y muerto el 8 de julio de 1994, es el creador de la ideología Juche y el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en 1948. Y solamente dejó el cargo cuando este condenado se murió. Kim Il-sung es el primer dictador que tuvo Corea del Norte. Fue sucedido por Kim Jong-il, quien gobernó desde el fallecimiento de su padre hasta el fallecimiento de él mismo, el 17 de diciembre de 2011. Y posteriormente, su sucesor sería el actual dictador Kim Jong-un, quien ha estado gobernando desde el fallecimiento de Kim Jong-il. El hecho de haber sido líder supremo de Corea del Norte lo dice todo. ¿Y qué tan malo podría yo ser? ¡Cuán malo puedo ser! Sin la economía haré crecer. ¡Cuán malo puedo ser! Pol Pot, nacido el 19 de mayo de 1925 y muerto el 15 de abril de 1998. Fue el líder de los llamados Gémeres Rojos, desde el origen de estos en la década de 1960 hasta la muerte del propio Pol Pot en el 98. Durante la dictadura de los Gémeres Rojos entre 1975 y 1979, fue el primer ministro de Kampuchea Democrática, el nombre oficial del Reino de Camboya durante aquella época. Un consejo: cuando vean que en un país está el nombre de democrático o de república, den por hecho que es todo lo opuesto a aquello. Lo más recordado del régimen de Pol Pot fue el genocidio contra su propio pueblo, ya que básicamente en ese régimen el simple hecho de tener estudios o usar gafas era motivo para enviarte a la horca. Y lo que me sorprende es que hoy en día hay gente que cree, de forma no irónica, que ese tipo realmente era un héroe.